señores, de los propósitos de todos los gobiernos, de todos los países y en todas las épocas es ayudar en alguna forma a aquellas personas que no tienen acceso a lo mínimo. Es decir, estamos hablando de la ayuda a los pobres. Eso se ve en tiempos modernos como subsidios. Y hay diferentes formas de subsidiar un país. Se subsidia a un país o a un sector no cobrándole impuestos. También se subsidia dándole ayuda directa a ese sector de la población, como por ejemplo darle comida, como hace Estados Unidos con los famosos tickets de los cupones. También se usa una forma de emplear personas en la administración pública para que puedan recibir un salario, aunque quizás no le puedan devolver en un trabajo que se beneficie al Estado. Nosotros tenemos todos esos ejemplos y el tema que le tengo a José hoy es justamente que nos haga una diferencia entre lo que es hoy día, lo que convirtió Hugo Chávez PDVSA, es decir, una empresa estatal con recursos casi infinitos, que hoy ha llegado al punto en que ha llegado, pero que el gobierno alega que sus recursos fueron usados en beneficio de aquellos que nunca el gobierno ni los sectores poderosos llegaron. Está el ejemplo de Estados Unidos con los bonos y el welfare. Y tenemos también CORDE en la República Dominicana, que fue la gran carga, pero que tenía trabajando miles de personas en forma de subsidio. O sea, diferencian las tres formas. Fíjate, en el caso de Venezuela, que es el que atañe a la vida de hoy, esa tragedia nos conmueve a todos. Los socios de Chávez, los seguidores de Chávez iniciales, uno de los cuales ahora acaba de renunciar en las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, fue puesto por Chávez como jefe de PDVSA, acordó con Chávez usar los excedentes financieros de PDVSA, que eran muchos, privilegiadamente para resolver ese problema de la marginalidad, que es muy irritante en Caracas y en toda Venezuela. Los barrios suben a los montes, las ciudades se hacen en los valles y los barrios suben a los montes y se ven de todas partes, cosa que molesta estéticamente. Entonces allá hay favelas como en Brasil. ¿Cómo favelas? Los ranchos se llaman, cuando bajen los ranchos decían, se llaman, eso es una cosa espantosa. Bueno, el asunto es que eso se hizo durante cierto tiempo. Después vino, bajo el mando del propio Chávez, pero se acentuó bajo el mando de este incapaz que gobierna, la idea de, porque se frenaba, los técnicos decían, no se puede botar tanto dinero, hay que reinvertir, sí, hay que crecer. Ahí vino un conflicto y ahí fue que el talento fue victimizado. Es decir, esa élite profesional que está ahí, eso es una necedad, para afuera. ¿Cómo se va a meter gente que no sabía? El propio director de PDVSA fue rotado a otras posiciones y estaba en Naciones Unidas, cosa que no tiene nada que ver. En el caso de PDVSA, la posición correcta debió ser invertir en fuentes de producción, por ejemplo, las pymes. A esos mismos pobres hacerlo empresarios. Ese señor ahora, con motivo de su salida, dio una entrevista muy interesante a la BBC de Londres, que está publicada en la página de BBC en español hoy, donde dice que Venezuela siempre ha vivido, el Estado venezolano siempre ha vivido de la renta del petróleo.
y que la renta para el desarrollo debe generar la producción. La propiedad privada, la empresa, el comercio, es el que debe pagar impuestos. Por eso en Venezuela, por ejemplo, la gasolina es más barata que en cualquier parte del mundo. Pero resulta que esa gasolina vendida al exterior le da más dinero a Venezuela, a pesar de los precios de hoy del petróleo, que cuando se vende en la calle. Pero eso es intocable. Pero de todas maneras, esa era la forma más democrática de repartir la renta del petróleo. La renta del petróleo en el gobierno de López Alfonso, que creó la OPEP, de Betancourt, se invirtió muy acertadamente en el desarrollo de la presa de Caroní, la cuenca de Caroní. ¿Quién la hizo? Carlos Andrés. Bajo el gobierno de Betancourt se empezó con Pérez Alfonso como ministro Mina, que no era político. Betancourt lo sacó de un banco americano, pero era venezolano. Él hizo esas dos cosas, invertir en el desarrollo de la cuenca de Caroní. ¿Qué indicio tuvieron ellos de teniendo un precio del petróleo tan favorable, se les ocurre tener una visión tan a largo plazo como que vamos a hacer presas? Eso se llama gobernar. Venezuela fue el primer país del mundo que llegó a tener el 75% de su producción energética hidráulico, pudiendo tenerlo a un costo casi insignificante. No, insignificante no, porque hay que hacerlo con relación al precio de mercado lo que pasó, del petróleo. Lo de la gasolina DHL, lo que pasó fue lo siguiente. En el momento en que se puso, que fue en los años 40, el Standard Oil, los gobiernos lo obligaron a que el venezolano recibiera la gasolina al precio de costo, pero ningún gobierno después se atrevió a subir el precio. Es que cuando tú haces eso no lo puedes tocar después, porque eso te crea un conflicto terrible. Porque eso la irracionalidad. Todos los gobiernos han respetado, que tú con $1 llenas el tanque. El problema de este pobre hombre que le tocó esa crisis es que junto con los precios tan bajos del petróleo y debilitada la capacidad administrativa de los productores, al extremo de que la producción ha bajado más de un 30%, de 3 millones de barriles diarios están en 1.9 millones hoy, de manera que ellos podían haber mantenido una producción de 4 millones. Sí, pero hay tres elementos ahí. Uno, ¿en qué porcentaje hay crisis en PDVSA porque se cayeron los precios? Dos, Venezuela no le puede pagar a China porque tampoco tiene capacidad de refinamiento. Tiene de producción, pero no de refinamiento. Entonces, ¿en qué por ciento es el subsidio a los pobres el que ha producido el desplomamiento? El desplome de Venezuela deriva de la administración de PDVSA. PDVSA a ese precio, si produce 4 millones de barriles, puede perfectamente seguir con la mala costumbre de que el 70% de su presupuesto lo cubre ¿Y en cuánto la está renta ahora? del petróleo. No, hoy el presupuesto no existe, la gente está pasando hambre, necesidad, se ha logrado el éxito mayor de la incapacidad gubernamental, que es el desabastecimiento. O sea, cuando un gobernante llega a desabastecer a su población, ha logrado el éxito mayor de la incapacidad. Hubo una contingencia mala también, junto con la caída de los precios, junto con la producción baja de PDVSA, hubo una sequía brutal. Y en consecuencia, esa capacidad generadora se reduce, mermó, sí, pero que hay un prácticamente a cero. Hay un elemento, José, que el gobernante o el equipo económico que gobierna tienen que entender que es desabastecimiento o precios caros. Pero entonces ellos están desabastecidos, pero no permiten que el producto llegue y se venda caro. Eso podría ocurrir, que los que se fueron, que tenían poder adquisitivo, se hubieran quedado y comprando caro. Pero entonces sí, bueno, no permitieron que el producto suba, oferta y demanda. Sí, entonces hay mucho if en el medio. Sí. Ah, ya. Muchos condicionantes. Lo cierto es que Venezuela subsidiaba su presupuesto nacional con la renta del petróleo. Hasta el 70 y pico % era renta del petróleo.
No hay renta de petróleo por dos razones. Porque los precios internacionales son bajos y porque la producción, en vez de subir, bajó. Las dos cosas. Las dos cosas. Si tú tienes una producción menor que antes, no puedes mantenerlo. Y luego, en tercer lugar, la sequía, que eso no, ellos no tienen la culpa ¿Y de eso. por qué si tuvieron la visión de construir presas, no tuvieron la visión de construir refinerías? Ellos tienen refinerías, hay muchas refinerías ya. El problema es que el petróleo venezolano es muy pesado. Ellos tienen la mayor reserva de petróleo del mundo. Pero un petróleo Pero caro. un petróleo que su procesamiento es más caro que otros. Y en consecuencia, ¿qué hicieron ellos? Instalar refinería en Estados Unidos, comprar refinería en Estados Unidos, que permitiera refinar con más eficiencia en Estados Unidos y no hacer esa inversión en Venezuela. Bien, o sea, para terminar, el buen gobernar implica ayudar a aquellos que no tienen acceso a ciertos servicios. ¿Cuál sería la solución justa y no pensar que todo el pobre, por inepto que pobre, para un gobierno pueda ayudar? ¿En qué forma es que se debe ayudar? Este señor que acaba de renunciar de Naciones Unidas dice, Chávez y yo acordamos que la renta del petróleo se iba a dedicar a corregir la pobreza y la educación. Y por eso tuvimos un éxito tan grande en la primera etapa. Eso no se ha continuado. La renta de la nación para el equilibrio presupuestario y todas esas cosas tenía que salir de otras cosas, no de la renta del petróleo. Bien. En consecuencia, los ricos pagar impuestos, la clase media pagar impuestos a través de impuestos al valor agregado, la población consumir gasolina a precio de mercado. No había que subir los precios grandes. Hoy el tollo es muy grande. Bien. Y la recuperación de ese país es sumamente difícil. Sobre todo porque la inmigración ya está tocando sectores irrecuperables de la sociedad. O sea, aquí en este país está llegando médicos venezolanos eminentes que se van arraigando en la República Dominicana y que no volverán. Y así en el mundo entero. Vuelven. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos un momentito. Energía está es un solo ministerio, ¿verdad? En Es el diferentes Ministerio de Economía y Energía. Miren qué bien, el Sí, más sí, inteligente. sí. Sí, porque el costo energética es muy incidente, ¿verdad?, en las producciones empresariales, así que